It was during the Revolution that Jackson first confronted and defied an arrogant elite. Does that sound familiar to you? I wonder why they keep talking about Trump and Jackson, Jackson and Trump. Oh, I know the feeling, Andrew. From that day on, Andrew Jackson rejected authority that looked down on the common people. Jackson's victory shook the establishment like an earthquake. Henry Clay, Secretary of State for the defeated President John Quincy Adams, called Jackson's victory mortifying and sickening. Oh, boy, does this sound familiar. Have we heard this? This is terrible. Habemos Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. En el año 1817 asume James Monroe, quien también sería el último presidente que fue un padre fundador durante la Revolución. El último. Al final de su presidencia se acaba lo que fue la era de los buenos sentimientos. Esa era que comenzó con James Madison, pero que termina al final del segundo periodo de James Monroe. Pero esta era de los buenos sentimientos, the Good Feelings Era, or the Era of Good Feelings, era una especie de falsa paz, porque solo era por la hegemonía que tenía un mismo partido y por el fervor nacionalista, ¿no?, que se tenía luego de la guerra del 1812 y de hecho durante la guerra del 1812, y los procesos nacionalistas, de los cuales vamos a hablar un poquito más, que se dieron luego de esa revolución. Procesos que tienen que ver con la expansión de la economía, la formación de la nación propiamente, como ya habíamos dicho, y por supuesto la expansión del territorio, que tenemos un episodio específicamente dedicado a la expansión del territorio y otro específicamente dedicado a la expansión de la economía. Cabe destacar que ya en esta Era of Good Feelings, ya en esta presidencia de James Monroe y en los momentos que vamos a describir a continuación, ya existían nuevos estados como Kentucky, Louisiana, Tennessee, Indiana, Ohio, etc. Pero dejamos eso más detallado para los episodios que tienen que ver con la expansión. Anyway, es en el marco de este fervor nacionalista motivado por los presidentes James Madison, quien al principio se opuso, y Monroe, que Henry Clay, un político legendario de Kentucky, que vuelvo y repito, ya existía el estado de Kentucky, diseña lo que es el American System. El American System era un sistema de empoderar, de crear una nueva economía nacional en los Estados Unidos, a través de crédito, que el asunto del crédito es incorporado de la visión hamiltoniana de la economía, también a través de aranceles a productos que venían de fuera, en inglés se dice tariffs, a través de la construcción de canales y arterias para el comercio interno, además de acueductos y otras infraestructuras, y a través de un sistema de especialización de la economía. El norte en comercio, el oeste, que ya se estaban formando esos nuevos estados, como los territorios de Luisiana, en agricultura, y el sur a través de una semi-industria del algodón que se iba dando y que, por supuesto, era apoyada por una economía esclavista. En el contexto de la creación de esta economía nacional, la Suprema Corte de Justicia de Marshall, que era el Chief Justice más importante en la historia estadounidense, habíamos dicho antes, el que creó esa doctrina de que realmente quienes tenían el poder de hacer revisión judicial eran los jueces de la Suprema Corte. En esos días se da un caso landmark, así que le dicen landmark case a los casos que son sumamente importantes, que se llama Dartmouth versus Woodward. Este caso sienta el asunto de la importancia que tienen los contratos por encima de lo que pueda decir un gobierno estatal. Simplemente quería mencionar ese detalle porque a medida que se va construyendo la economía, también se va construyendo la base para una economía capitalista moderna. Solamente no era una intervención del Estado en la economía, una intervención bastante activa por parte del gobierno, sino también la creación de instituciones como es la de respetar los contratos.
contratos. Por otro lado, y en el contexto de la expansión del territorio, del que hablaremos en otro episodio más adelante, se da la especulación de tierras. O sea, estamos expandiendo la economía, estamos expandiendo el territorio, naturalmente se va a dar un fenómeno como la especulación de tierras, apoyada por un banco nacional, en este caso. Y bueno, los economistas monetaristas van a decir, eso es culpa del Banco Nacional, sin entrar en discusiones profundas sobre economía. Pero esa especulación de tierras, ya sea porque la especulación es natural en el capitalismo, o sea, por lo que sea, crea una crisis económica que se llama el pánico de 1819. El American System empieza con Madison, pero ya en 1819, cuando hay esta crisis económica, se comienza entonces a cuestionar si realmente la intervención activa del Estado en la economía es algo correcto. Aquí cambia el tablero. Pero cambia el tablero no solo por la intervención activa del Estado en la economía, sino, y quizá muchísimo más importante, porque el American System, como se le llamaba a esta creación de la economía nacional, contemplaba el utilizar aranceles para proteger a la economía local. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que viven en estados del sur especialmente, o en estados agricultores, que los productos de consumo lo importan desde fuera y no lo manufacturan o lo que sea, ¿no? Como lo hacen en el norte, se ven todavía más afectados. Y especialmente entonces los aranceles siempre afectaban de manera desigual a los estados del sur, que no producían nada más que cash crops y que todo, absolutamente todo, lo tenían que importar. Entonces tampoco tenían la capacidad de hacer comercio directamente con los países de fuera, como sí había en el norte, y sí había en estados como Nueva York, por ejemplo. Y entonces ya se van a imaginar que esto va a causar una división regional de la política. Entonces ya van viendo como la era de Good Feelings, the Good Feelings era, realmente va culminando. Y al contrario, va creando entonces una polarización regional, política y bastante profunda en los Estados Unidos. Estos cambios ya eran notados por los OGs, por Thomas Jefferson y John Adams, quienes luego de haber sido enemigos por mucho tiempo se reconciliaron, intercambiaban cartas constantemente y percibían los cambios que estaba sufriendo la nación. Y al final, de hecho, al final de su vida, es importante mencionar que ambos murieron un 4 de julio de 1826, en una fecha sumamente simbólica, la fecha de la independencia, ¿no? Ya notaban esos cambios, que esa era donde los padres fundadores dominaban la política y donde se tenían esos buenos sentimientos iba a desaparecer. Y es porque el hecho de que los demócratas republicanos tenían esa hegemonía hace que se empodere más al hombre común. Recuerden que el origen del Partido Demócrata Republicano como oposición a los federalistas era que los demócratas republicanos creían en empoderar más al hombre común, o por lo menos esa era la idea. Obviamente luego hubo una amalgama de ideas, pero dentro del partido se promovía más o menos una expansión de la democracia. Entonces todo esto, unido a este mito, este relato de la nación, a los cambios económicos, a las crisis económicas, hace que nazca la política pura y dura y polarizada y antagonizada, de una forma que nunca se había visto en el joven país. Pero al mismo tiempo había una doble realidad, porque había un código de deferencia, lo que se dice el Code of Deference, donde realmente quienes ostentaban el poder usualmente eran los aristócratas, sin importar que se tuviera ese discurso de que se tiene que empoderar al hombre común, porque también se tenía el discurso republicano de buscar la virtud. Entonces el hombre virtuoso es que gobernaba. Eso iba a cambiar. Ya en Nueva York, Martin Van Buren y sus Bucktail Republicans, así era que se llamaba la rama del Partido Demócrata Republicano de Martin Van Buren. ¿Y por qué yo estoy hablando así? Rayos.
Bueno, en fin, Martin Van Buren. Y esos Bucktail Republicans emergen de Tammany Hall. Importante que se graben este nombre, Tammany Hall, que era una especie de sociedad de tipos que tenían mucha presencia en la vida pública. Y es importante entenderlo porque esto va a emerger de nuevo a finales del siglo XIX y ahora mismo estamos a principios del siglo XIX en este recorrido por la historia. Esos Bucktail Republicans que emergen de Tammany Hall crean el Spoils System, donde básicamente lo que se busca es crear una maquinaria política a través de incluir a todo el mundo que quiera participar en política para comprar votos, básicamente vendiéndole puestos a cambio, puestos en política. Eso se llama el Spoils System. En Latinoamérica, en español simplemente le diríamos un sistema clientelar, es decir, clientelismo. Bueno, y aquí empieza el clientelismo y empieza con Martin Van Buren. Aunque se puede decir que en otros gobiernos locales, otros gobiernos estatales, también existían otros tipos de maquinaria política, pero él realmente es el pionero. Y va a ser importante esto para nosotros introducir a Andrew Jackson. Andrew Jackson era sin duda un personaje peculiar. Nació en 1767, cosa que cuando se proclama la independencia todavía era un niño. Se hace rico a través de la especulación de tierra, muy importante decir eso. Tenía esclavos, también importante decir eso, pero quizás lo más importante de todo era su carrera militar. Jackson es el mayor héroe de la guerra de 1812. ¿Y qué sucede cuando eres el símbolo de la guerra que se convirtió en el símbolo nacional? Tú también te conviertes en símbolo nacional. Entonces la popularidad de Jackson con el hombre común era precisamente que él era el símbolo de la guerra que le dio el orgullo a los Estados Unidos de América. Pero sin duda alguna no era un aristócrata, a pesar de que era un tipo rico. Era un tipo que no le gustaban esas formas. Era un tipo que nunca se interesó por educarse de manera que fuera un aristócrata. Al contrario, esas cosas se las miraba así, con desdén, por así decirlo. Le gustaba más pelear. De hecho, ¿se acuerdan cómo Hamilton se murió en ese duelo con Aaron Burr? Jackson tuvo varios duelos, porque era un tipo orgulloso, porque era un tipo que vivía bajo esos códigos del hombre, y hay que decirlo así, del hombre rudo, y obviamente eso apelaba al hombre de calle también. De hecho, Jackson tiene una historia muy peculiar, donde él casi muere en un duelo en un bar, en una taberna, porque comenzó a tirar plomazos en un acalorado debate de esos que se dan en los bares. Bueno, la historia un poquito más complicada que eso, pero también tiene otra historia donde en un duelo él le dice al tipo, tírame tú primero. Oigan esa vaina. Tírame tú primero, tira adelante que yo soy el hombre de los hombres, el más guapo del mundo. Pero su carrera militar era lo más importante, como había dicho. Peleó en las batallas más importantes de la guerra del 1812 y también fue la figura más importante en lo que fue la adquisición del territorio de Florida. ¿Por qué? Porque Jackson, que se había criado en las periferias, en las fronteras con los territorios indígenas, era una especie de cazador de indígenas. Y los indígenas que vivían en territorio español, en lo que era el territorio de la Florida, perseguían a los estadounidenses. Lo que hizo Jackson es que persiguió a los indígenas hacia el territorio español y entonces al final los españoles tuvieron que ceder ese territorio a los Estados Unidos porque no podían garantizar la paz de los estadounidenses porque los indígenas se refugiaban en su territorio. Pero bueno, esa historia la vamos a conocer mejor en lo que será ese episodio que hablará de la expansión del territorio de los Estados Unidos. Pero bueno, este cazador de indígenas, este héroe nacional, se convertiría entonces en el nuevo definidor de lo que es la democracia, de lo que es la república. Todo ocurre porque James Monroe no tiene un sucesor aparente. Y en las elecciones de 1824 entonces hay varios candidatos, entre los cuales está Andrew Jackson. El candidato favorito del establishment era Crawford. También estaba participando el hijo de John Adams, John Quincy Adams, que también, de paso, y es muy importante decirlo, había tenido una carrera política importante. Fue secretario de Estado justo después de la guerra de 1812, bajo la presidencia de James Madison y luego bajo la presidencia de James Monroe. Y también estaba Henry Clay, ese que mencionamos anteriormente, ese gran político de Kentucky. En estas elecciones de 1824, entonces, nadie tiene lo que es una mayoría del voto
electoral, sino que el que alcanza una pluralidad mayor es Andrew Jackson, que tiene como vicepresidente a John C. Calhoun, que es uno de los políticos más importantes en la historia estadounidense. Bueno, alcanza 99 votos electorales. El que alcanza más votos luego de él es John Quincy Adams, y luego Crawford y Clay tienen unos votos electorales un poquito más bajos. Pero ¿qué sucede? Que nadie alcanza la mayoría. Crawford más adelante le da una trombosis y cae como una guanábana, y entonces la elección se tiene que definir entre los tres, entre Henry Clay, quien es el speaker, es decir, el vocero de la Casa de Representantes, John Quincy Adams y también Andrew Jackson. Un paréntesis interesante, John C. Calhoun, que era ese gran político del sur de los Estados Unidos, fungía como vicepresidente, o sea, como candidato a la vicepresidencia tanto de John Quincy Adams como de Andrew Jackson. Una locura. Bueno, pues, el punto es que al final, como no se alcanzó la mayoría, quienes tienen que definir a quién le van a dar las elecciones son los representantes, es decir, la Cámara Baja del Congreso. Y entonces Henry Clay lo que hace es que hace una mini campaña para que las elecciones se la den a John Quincy Adams, es decir, por encima del voto popular, por encima del voto electoral, se le da las elecciones a John Quincy Adams, porque representa la aristocracia, porque representa el establishment, porque es un tipo educado, porque es hijo de un padre fundador, pero al campeón del pueblo se le deja en su casa. La reacción no se hizo esperar y bueno, eso movilizó aún más para las siguientes elecciones a quienes eran entonces la base de Jackson. John C. Calhoun llamó a esto a corrupt bargain, es decir, una negociación corrupta. Esta forma de decidir las elecciones que se establece en la 12ª enmienda hace que se divida el partido entre National Republicans y Jacksonian Democrats, que luego pasarían a llamarse como Democrats. Es decir, aquí nace el Partido Demócrata con Andrew Jackson y se forma un nuevo sistema de partidos y ya se acaba el Partido Demócrata Republicano. Henry Clay entra al gabinete de John Quincy Adams y en la presidencia de John Quincy Adams pues se sigue ese American System del que estábamos hablando. El American System quiere decir más aranceles, especialmente el arancel de 1828, es decir, antes de las elecciones de 1828, enfureció a los sureños. Y el sur lo vio como que John Quincy Adams, ese tipo que era un aristócrata, que era de Massachusetts, o sea, su padre venía de Massachusetts, estaba favoreciendo a los norteños. Además que gobernaba y tenía formas políticas que ya no se correspondían con la realidad, ya no se correspondían con el hombre común. Era un tipo atrapado en la época de su padre, como muchos historiadores dicen. Eso hace que Jackson, entonces, cuando se presenta a las elecciones de 1828, gane por pela, con John C. Calhoun como vicepresidente, quien también había sido vicepresidente de John Quincy Adams, como lo habíamos dicho. Era un vicepresidente que había dicho que esa negociación fue corrupta, pero era, sin embargo, el vicepresidente. Esa era la importancia de John C. Calhoun en ese momento. Tenía independencia, tenía vida propia, porque recuerden también que el sistema de partidos no era como es ahora, no existían los partidos modernos, no existía esa fidelización. Pero John C. Calhoun, Henry Clay, que lo hemos mencionado varias veces, y Webster, esos tres políticos, se le decía el gran triunvirato, porque eran los congresistas, o bueno, más bien tipos que nunca fueron presidentes, que fueron vicepresidentes, que fueron parte de gabinetes, etcétera, que dominaron realmente la política estadounidense desde 1815 por ahí hasta ya 1840, o sea, por gran parte del siglo XIX. Definitivamente un gran triunvirato más poderoso que cualquier presidente. La primera medida de Andrew Jackson, no se sorprendan, es cambiar la mitad del gobierno para poner a todo el que trabajó en las elecciones. Es decir, monta un clientelismo tremendo. Se le arma un chisme de patio que se llama el Petticoat Affair, que, bueno, tiene que ver con que uno de sus ministros tenía una mujer, que un amante, que esa mujer no tenía las formas que tenía que tener. Bueno, le había dicho que en el sur era muy importante eso de la imagen, eso de dar esa proyección de que la mujer es la señora y un conjunto de formas que realmente era una especie de aristocracia, pero no una aristocracia como la británica, sino una aristocracia
propiamente estadounidense. Bueno, ese chisme de patio que se armó debido a esas formas sureñas, podemos decirlo así, hace que se cuestione mucho la presidencia de Jackson y sus formas. Y entonces él, en vez de bregar con su gabinete, que estaba envuelto en esos escándalos, forma su propio gabinete alternativo y le llaman The Kitchen Cabinet, el gabinete de la cocina. Una vaina que se cocinaba de ahí a ahí. A pesar de que Jackson entró a la presidencia por aranceles, por la impopularidad de los mismos, Jackson termina continuando el American System. John C. Calhoun, de Carolina del Sur, quien era su vicepresidente, quien era parte de lo que se llamó el Gran Triunvirato, va a impulsar lo que se llamó la crisis de la nulificación. ¿Y qué es lo que era la nulificación? Era una teoría que decía que los estados pueden anular las leyes federales si éstas van en contra de los intereses más profundos de ese estado. Es decir, el poder de los estados está a la par con el poder federal en cierto sentido. Es decir, la supremacía del gobierno federal realmente no es constante. Se puede decir que esa teoría de la nulificación no es nueva en la historia estadounidense y que tiene origen en los que eran los antifederalistas, que eran quienes se oponían, de hecho, en parte, a esa constitución que decía que había una supremacía del gobierno federal y que más adelante decían que el gobierno estatal tenía que tener cierto poder y que impulsaron en parte algunas de las enmiendas, etcétera, etcétera. Esa crisis de la nulificación es una de las partes más importantes de la historia estadounidense. No la podemos discutir in extenso aquí, pero definitivamente podemos decir que aquí se reafirma el poder del gobierno federal. ¿Por qué? Porque Jackson termina doblándole el pulso a John C. Calhoun y a los sureños que no querían acatar lo que eran los aranceles. Pero no solamente se trataba de los aranceles, también había otras políticas que, si entramos quizá en una historia más profunda, porque esta es más por arribita, podemos discutir más. Pero el punto es que Jackson reafirma su poder con lo que fue la proclamación de la nulificación, the Nullification Proclamation, que decía que esa vaina de la nulificación que se estaban inventando en Carolina del Sur realmente era un absurdo. En Carolina del Sur no se quería aceptar ni siquiera un arancel de compromiso que se tenía en eso del 1832, ya vamos por ahí porque ya vamos bien entrada a la presidencia de Andrew Jackson, y entonces al final el Congreso termina aprobando lo que era el Force Bill, que era una ley que decía que si venía un estado a no acatar las políticas del gobierno federal, entonces iba a haber una intervención militar. Obviamente todo esto ocurre mientras John C. Calhoun es vicepresidente, lo cual, vuelvo y repito, es una locura, pero así funcionaba la política en este tiempo, donde no habían todavía partidos políticos modernos y no había esa fidelidad, ¿no? John C. Calhoun termina renunciando a la vicepresidencia antes de las elecciones de 1832 y entonces se termina aceptando en Carolina del Sur lo que es el arancel de compromiso de 1833. En lo económico, Jackson vetó la creación de lo que era el segundo Banco Nacional debido a que se le consideró como culpable por el pánico de 1819. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de esa crisis económica? Y esto ocasionó lo que fue la guerra del banco con Henry Clay. ¿Ven que los nombres se repiten? Aquí nada más estamos hablando de John C. Calhoun, Henry Clay, pero no hemos mencionado mucho al otro que era Webster, etc. Pero Henry Clay se embarca en lo que es la guerra del banco con Andrew Jackson. Al final no se crea el segundo banco. ¿Recuerdan que Jackson era un cazador de indígenas? Odiaba a los indígenas. Bueno, a pesar de que los indígenas estaban cristianizados, los indígenas de la Florida y de muchas de las periferias del sur, él impulsa lo que es el Indian Removal Act de 1830, donde a esos indígenas cristianizados se le dicen que tienen que irse de sus tierras para que esas tierras sean tomadas por estadounidenses propiamente dichos. Porque de alguna manera los indígenas no eran otro país, no se les consideraba como un foreign country, pero al mismo tiempo tampoco eran estadounidenses. Tenían un estatus especial para el gobierno estadounidense, un estatus que les permitía hacerle guerra, un estatus que le permitía hacer un conjunto de cosas, pero no se le trataba como un estado, no se le trataba como iguales en ese sentido. Ustedes no son un país como nosotros. Ese despojo de indígenas, y esto es muy importante que se lo aprendan, en caso de que estén estudiando de nuevo para la ciudadanía.
o para un examen de historia estadounidense, se le llamó The Trail of Tears, el camino de las lágrimas, porque gente que vivió en sus tierras toda su vida dieron un largo camino para irse de esas tierras privilegiadas a las tierras más áridas del oeste, donde todavía no había estadounidenses. Pero más adelante, los estadounidenses irían allá y también los intentarían despojar de ahí. Y bueno, Jackson se reelige fácilmente en 1832, era un presidente bastante popular, y es en esos días donde Alexis de Tocqueville, lo conocen, ¿verdad?, que fue uno de los primeros politólogos que hizo un case study, habla de la tiranía de la mayoría que puede ocurrir en una democracia como los Estados Unidos, en ese tratado de estudios politológicos llamado Democracia en América, Democracy in America. Y no era para menos. Alexis de Tocqueville precisamente visita los Estados Unidos cuando Jackson es presidente. Ya desde 1828, los Jacksonian Democrats se comenzaron a llamar a sí mismos Democrats. Y como habíamos dicho, entonces aquí emerge lo que es el Partido Demócrata que tiene continuidad hasta hoy en día. Ya para las elecciones de 1832, la otra facción que se hacía llamar los National Republicans nominó a ese ya célebre en este podcast miembro del Gran Triunvirato, Henry Clay, pero este perdió ante Jackson. Como ya supimos, Jackson se reelige en el 1832. Henry Clay y su gente veían la democracia jacksoniana como tiránica, ¿no? Evocaba esas imágenes de la tiranía de la mayoría de la que se hablaba tanto cuando se estaba fundando la república. Entonces, Henry Clay y esos que veían la política distinta, que querían volver al pasado, a una política más conservadora y que de paso querían un banco nacional, porque recuerden que Jackson vetó la creación del Banco Nacional y obviamente Henry Clay es el creador del American System, so quería un banco nacional para promover una economía nacional que pudiese imprimir dinero. Él y su grupo crearon entonces el partido Whig, W-H-I-G, Whig, haciendo alusión a los Whigs de Gran Bretaña, que era un partido conservador allá en lo que había sido su colonizador en aquellos tiempos que ya no son. Para las elecciones de 1836 entonces, los demócratas ganan las elecciones de nuevo, esta vez no con Jackson, porque se sigue la tradición de que una vez te reeliges una vez, ya no vuelves a reelegirte. Pero adivinen con quién, el que habíamos mencionado en algún momento de este episodio como el precursor de lo que era el spoil system en Nueva York. Ese miembro de la sociedad de Tammany Hall, Martin Van Buren, quien era un confidente de Andrew Jackson. Entonces Martin Van Buren gana las elecciones de 1836 porque el candidato que llevaron los Whigs realmente no pudo conseguir la cantidad de votos del colegio electoral. Además de que el voto Whig estaba dividido porque llevaron varios candidatos. El que llegó más lejos fue William Henry Harrison, quien, sin embargo, se volvería a lanzar en 1840 en las primeras elecciones que llevaron propaganda. Muchos historiadores dicen que esta fue realmente la primera elección moderna. Y adivinen qué, los Whigs que vinieron unidos ahora realmente bajo un solo candidato, que era William Henry Harrison, le pudieron ganar a Martin Van Buren. Harrison, con su plataforma Whig de gobierno federal fuerte, nacionalista, volviendo a una vieja política, realmente redefine de nuevo la política estadounidense, además de haber hecho esa campaña moderna. Los demócratas se definieron todavía más como partido, apelando más todavía al hombre común, a la expansión de la democracia y sobre todo a empoderar los estados para evitar una supremacía del gobierno federal. Ya en esos días también nació el Liberty Party, que su principal misión era realmente abolir la esclavitud, es decir, era un partido que tenía un goal bastante específico, y es importante mencionar ese partido y otros para el desarrollo político que iba a ocurrir en los años venideros. Pero William Henry Harrison, ese presidente
que ganó en 1840. Muere después de un mes en el mandato y el también Whig, que era su vicepresidente, John Tyler, entonces asume la presidencia de los Estados Unidos. Y de 1840 a 1844 gobierna, pero es el presidente más oscuro, es decir, del que menos se habla, del que menos se conoce porque poco hizo en la historia de los Estados Unidos. Eso da lugar a que otra figura muy popular entre en la historia estadounidense y ese era James K. Polk, quien fue el presidente que expandió el territorio a límites que jamás se pensaría que la joven nación iba a llegar.